Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a empezar con una temática nueva, muy importante. En este caso nos vamos a centrar en los números complejos. Y en este primer vídeo me voy a centrar en la unidad imaginaria, I, el popular I que nos representa a los números complejos. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien. Entonces nos dicen resolver y nos ponen la siguiente ecuación. Entonces en la siguiente ecuación lo que estamos viendo es x cuadrado más 1 igual a 0. Entonces primero lo que debemos hacer es despejar x cuadrado. Entonces cuando nosotros despejamos x cuadrado nos da igual a menos 1. Entonces lo primero que nos preguntamos, que fue lo primero que se preguntaron los matemáticos del siglo XVI, es ¿qué número elevado al cuadrado nos da menos 1? ¿Vale? Y entonces la respuesta, pues la verdad es que no es muy evidente, porque si multiplicamos menos 1 por menos 1, da 1. Si multiplicamos 1 por 1, da 1. Y si multiplicamos menos 1 por 1, da menos 1, pero los dos números no son iguales, porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces se generó un dilema tremendo. La pregunta que nos hacemos es, ¿existe algún número real cuyo cuadrado sea menos 1? Esa es la pregunta que nos debemos de plantear. A los matemáticos del siglo XVI se les ocurrió la idea de que la respuesta no es ni más ni menos que la raíz de menos 1. Si despejamos el cuadrado de x, esto va a ser igual a la raíz de menos 1. Entonces es evidente que la raíz de menos 1 al cuadrado es menos 1. Entonces interpretaron esto como un número que nos solucionaba la ecuación. Más adelante, a esta raíz de menos 1 se la denominó I. I denota la unidad imaginaria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un número ficticio, es un número imaginario en el cual se puede trabajar. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta que nos debemos de plantear es ¿cómo podemos factorizar esta ecuación cuadrática? Sabemos que las ecuaciones de segundo grado se pueden factorizar, pero se pueden factorizar en el campo de los números reales. Pero aquí esto es un poco complejo. Bien, entonces se estableció que i cuadrado, lógicamente, era igual a menos 1. Porque si la raíz de menos 1 es igual a i cuadrado va a ser igual a menos 1. Perfecto. Bien, entonces x cuadrado más 1, esto va a ser igual a x cuadrado menos i cuadrado. ¿Pero qué nos vale i cuadrado? I cuadrado nos vale menos 1. Entonces, si ponemos menos 1 donde hay i cuadrado, menos por menos es más. Y por lo tanto, esta ecuación y esta ecuación son exactamente iguales. Por lo tanto, ahí los matemáticos se dieron cuenta de que realmente esto era una diferencia de cuadrados. Al darse cuenta de esto, establecieron la siguiente factorización. Establecieron que x cuadrado menos y cuadrado, al ser una diferencia de cuadrados, establecieron que era igual a la suma de x más y por la diferencia de x menos y. Es evidente, esto todos lo conocemos, que suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrados. Y entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación? Pues bien, las soluciones de la ecuación son igualando la ecuación a 0, lógicamente, para que todo esto nos valga 0, x más y tiene que valer 0, y x menos y también tiene que valer 0, o cualquier cosa de las dos. Entonces, es evidente que las soluciones son menos y para esta parte y más y para esta parte. Por lo tanto, x es igual a más menos y. Muy bien, entonces ya tenemos la solución. Pero estamos hablando de una unidad imaginaria. Estamos hablando de una unidad que no pertenece al cuerpo de los números reales. Muy bien. ¿Quién estudió todo esto? Pues lógicamente esto lo estudió Gauss
que nació en 1777 y murió en 1855. Entonces, vivió parte del siglo XVI y parte del siglo XVII. Y era un excelente matemático que ha estado involucrado en un montón de deducciones matemáticas. Brillante. Pero también paralelamente a este gran matemático estuvo Hamilton, que Hamilton nació en 1805 y murió en 1865. También un gran matemático que aportó muchísimas cosas a las matemáticas modernas de hoy en día. Pues bien, ambos, en la misma época, llegaron a la conclusión de que los números complejos se deberían de representar como un par de números reales. De esta manera, A sería un número real y B sería otro número real, y sería el conjunto de ese par ordenado. Muy bien. Esto llevó, posteriormente, a la definición de lo que hoy conocemos como número complejo, es decir, A más B, siendo A la parte real y siendo B la parte imaginaria, que siempre la tendremos que acompañar con la I, haciendo alusión a la unidad imaginaria. Entonces todo esto llevó a la conclusión de que tenían que trabajar en un plano, pero no tenían que trabajar en el plano real, no tenían que trabajar en el eje X y en el eje Y. Entonces se crearon dos ejes, parecidos al eje X y al eje Y, uno horizontal y el otro vertical, pero al horizontal lo llamaron R, eje real o eje de los números reales, y al vertical lo llamaron eje imaginario. De manera que cualquier número complejo se podía representar la parte real en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. De manera que cuando se unían estos dos números se formaba un punto en el plano. Y este punto es el número complejo A más BI. Entonces, lo que estamos viendo es que los números complejos son puntos que están desordenados por el plano complejo y que cada punto se puede tratar como la composición de dos letras o de dos números reales, el A y el B, siempre teniendo en cuenta que el B se representa en un eje al que llamamos eje imaginario. Los números imaginarios o el plano complejo está dotado de unas propiedades, o los números complejos, para ser más exactos, están dotados de unas propiedades que no tienen los números reales. Y estas propiedades van muy en línea de las mismas propiedades que tienen los vectores, por ejemplo, en física o en álgebra lineal. Muy bien. Entonces, si nosotros representamos un número complejo, lo tenemos que representar como un punto en el plano complejo. Es decir, podemos representar este punto en el cual la unidad real sería mayor que A en este caso y la unidad imaginaria sería mayor que B. O podemos representar este punto, una unidad real más pequeña y una unidad imaginaria más grande. O este, o este, o este también. Es decir, son una serie de puntos en el plano que todos están compuestos de una parte real y una parte imaginaria. Entonces aquí, la pregunta que nos viene a la cabeza es: ¿y qué número complejo es más grande? ¿Un número complejo que esté más cerca del eje Y o un número complejo que esté más lejos? Y entonces aquí se plantearon una serie de problemas nuevos, que fue definir el módulo, que sería la distancia del punto que define el número complejo al origen, y el argumento, que sería el ángulo que forma con el eje horizontal. Y todo esto generó un desarrollo nuevo en las matemáticas, que fueron impulsados por Gauss y Hamilton y que todavía perviven hoy en día. Por lo tanto, en el siguiente vídeo seguiremos desarrollando minuciosamente todo el tema de los números complejos. Empezaremos desde lo más básico y terminaremos en ecuaciones y matemáticas bastante complejas. Muy bien, pues si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!